Mi marido tiró mi ropa por la ventana y me dijo que no volvería a entrar en esa casa, la casa que mi propio padre me dejó en herencia. Cuando miré por la ventana, vi a una mujer desconocida dentro de mi salón, sonriendo como si aquel lugar siempre hubiera sido suyo. Si estás viendo esto ahora, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me estás siguiendo. Su presencia aquí significa mucho para mí, porque contar esta historia no es fácil, pero necesito que otras mujeres sepan que no están solas. Mi nombre es Rosángela, tengo 62 años, y durante 40 años de mi vida creí haber construido algo sólido, verdadero. Creí en el amor, en la familia, en la palabra dada ante el altar. Pero la verdad es que una solo descubre quién está realmente a su lado cuando todo se desmorona. Y en mi caso, se desmoronó de una manera que jamás imaginé posible. Conocí a Fernando cuando apenas tenía 20 años. Yo trabajaba como auxiliar de oficina en una pequeña tienda de materiales de construcción en el centro de la ciudad, y él era el nuevo vendedor que acababa de llegar. Recuerdo como si fuera ayer el día que entró por primera vez, con aquella sonrisa amplia, el pelo negro bien peinado y una confianza que me dejó desarmada. Era alto, tenía los hombros anchos y hablaba con todo el mundo como si ya conociera a la gente desde hacía años. Conmigo no fue diferente. «Buenos días. Usted debe ser Rosángela», dijo, acercándose a mi mesa, extendiéndome la mano con una simpatía que parecía genuina. «El jefe me ha dicho que usted es quien realmente manda aquí, así que he venido a presentarme de inmediato». Sentí cómo me ardía la cara, pero sonreí y le estreché la mano. Su palma era cálida, firme, y cuando nuestros ojos se encontraron, algo se agitó dentro de mí. No fue amor a primera vista, no de esa manera de las películas. Fue una sensación de reconocimiento, como si ya conociera a aquel hombre de 1917, algún sitio, de alguna otra vida. Quizá. Durante los primeros meses, Fernando fue solo un compañero de trabajo. Hablábamos durante el horario de oficina. Él me hacía reír con sus historias exageradas sobre clientes difíciles, y yo le ayudaba a organizar el papeleo que siempre dejaba desordenado. Pero poco a poco, aquello se fue transformando en algo más grande. Empezó a esperarme a la salida, ofreciéndome llevarme a casa. Yo vivía con mis padres en una casa sencilla, pero llena de amor, en el barrio de El Prado. Mi padre, don Antonio, era albañil y había construido esa casa ladrillo a ladrillo, con sus propias manos. Era una casa pequeña, pero cada rincón llevaba la marca de su cuidado, de su sudor. Fernando fue ganándose mi confianza lentamente. No tenía prisa, no forzaba nada. De vez en cuando traía flores, de esas sencillas que venden en el mercado, pero que para mí valían más que las rosas importadas. Me llevaba a pasear a la plaza los fines de semana, y pasábamos horas hablando de todo y de nada. Me contaba sobre su infancia difícil, sobre el padre que había perdido pronto, sobre sus sueños de tener una familia, una casa propia, una vida tranquila. Y yo, inocente como era, le creía cada palabra. Cuando Fernando me pidió que fuera su novia, fue una noche de junio, con el cielo lleno de estrellas. Estábamos sentados en un banco de la plaza, y él me tomó la mano con una timidez nerviosa que nunca le había visto. «Rosángela, no soy hombre de rodeos, así que iré directo al grano. Me enamoré de ti. De verdad. Y quiero construir una vida a tu lado, si me lo permites». El corazón me dio un vuelco. Sentí esas mariposas en el estómago, esas ganas de llorar de felicidad que uno siente cuando sucede algo demasiado bueno. «Sí, quiero, Fernando. Yo también me enamoré de ti. Nuestro noviazgo duró 2 años. 2 años en los que yo flotaba en las nubes, imaginando el futuro a su lado. Mi madre, doña Elena, adoraba a Fernando. Decía que era trabajador, respetuoso, y que yo había tenido suerte de encontrar un hombre así. Mi padre era más reservado,
más observador. Miraba a Fernando con ese aire serio, casi desconfiado, pero nunca dijo nada en contra. Yo creía que era solo su forma de ser, el modo en que un padre protege a su hija. Hoy me pregunto si no habría visto algo que yo, ciega por la pasión, no pude ver. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en la iglesia del barrio. Yo llevé el vestido que mi tía había hecho, blanco y lleno de encaje, y me sentí la mujer más feliz del mundo cuando el cura nos declaró marido y mujer. Fernando me besó con fervor, me abrazó fuerte y me susurró al oído que me amaba más que a nada en esta vida. La celebración fue en casa, con una barbacoa en el patio trasero, música en directo a cargo de un guitarrista amigo de mi padre, y ese calor agradable de la familia reunida. Todos brindaron por nuestra felicidad, y miré a Fernando y pensé, este es el hombre con el que voy a envejecer. Al comienzo de nuestro matrimonio, vivimos en un piso alquilado, pequeño, pero acogedor. Yo trabajaba a tiempo parcial en la tienda y me ocupaba de la casa, y Fernando había conseguido un empleo mejor como supervisor de ventas en otra empresa. Las cosas parecían ir bien. Él llegaba a casa cansado, pero siempre con una sonrisa para mí, siempre con un beso y un abrazo. Cenábamos juntos, hablábamos sobre el día, hacíamos planes para el futuro. Intentamos tener hijos en los primeros años, pero el embarazo no llegaba. Me hice pruebas, consulté a médicos y descubrí que tenía algunas complicaciones que dificultaban la concepción. Fernando me dijo que no había problema, que me amaba de todos modos, que los hijos vendrían si era la voluntad de Dios. Lloré mucho en esa época, me sentí incompleta, insuficiente. Pero él me abrazaba y me decía que yo era todo lo que él necesitaba. Y yo le creí. Los años fueron pasando. Mi padre enfermó cuando yo tenía 35 años. Fue un cáncer agresivo, que no le dio ninguna oportunidad de lucha. Ver a ese hombre fuerte, que levantó paredes y sostuvo a toda una familia, languidecer en la cama del hospital, fue una de las cosas más dolorosas que he vivido. Pasaba los días en el hospital, sujetándole la mano, mientras mi madre rezaba en voz baja a mi lado. Fernando aparecía de vez en cuando, pero siempre con excusas, siempre con prisa. Trabajo, compromisos, reuniones. Yo entendía, o al menos intentaba, entender. Al fin y al cabo, alguien tenía que asegurar el sustento mientras yo cuidaba de mi padre. Una de esas tardes en el hospital, mi padre me llamó para que me acercara. Su voz era débil, casi un susurro. «Rebeca, hija mía», dijo, apretándome la mano con una fuerza que ya no parecía existir en aquel cuerpo frágil. «Necesito decirte algo importante». Me incliné, conteniendo las lágrimas. «Dime, papá, estoy aquí». Respiró hondo, como si reuniera sus últimas fuerzas. La casa del Prado, te la voy a dejar a ti. Está todo registrado, todo en regla. Es tu herencia. Quiero que tengas un lugar seguro, ¿entiendes? Un lugar que nadie pueda quitarte. Yo no sabía qué decir. Mi madre había muerto 2 años antes, de un infarto, y mi padre se había quedado solo en aquella casa. Yo sabía que él había puesto la casa a mi nombre, pero escucharlo en ese momento me partió el corazón de una manera distinta. «Papá, no digas eso. Todavía vas a salir de aquí. Todavía vamos a tener mucho tiempo juntos». Él sonrió, una sonrisa triste, llena de añoranza anticipada. «No, hija. Mi tiempo se está acabando. Pero me quedo en paz sabiendo que vas a tener esta casa. Cuida de ella como yo lo hice. Y cuida de ti». Hizo una pausa y sus ojos se volvieron más serios. «Y si algún día lo necesitas, no tengas miedo de empezar de nuevo. La vida es tuya. No permitas que nadie te la quite». 3 días después, mi padre se fue. El entierro fue una niebla de dolor, de abrazos de gente que apenas conocía, de palabras de consuelo que no consolaban en absoluto.
Fernando permaneció a mi lado todo el tiempo, sujetándome la mano, siendo el esposo atento que yo necesitaba en ese momento. Y cuando regresamos a casa, a aquella casa que ahora era mía por herencia y por dolor, me abrazó fuerte y dijo que honraríamos la memoria de mi padre, que seríamos felices allí. Reformamos la casa juntos, pintamos las paredes, cambiamos los muebles viejos, modernizamos la cocina. Fernando se involucró en todo, daba opiniones, ayudaba en las decisiones. Yo me sentía agradecida por tener un compañero así, alguien que respetaba mi herencia y quería construir algo bonito allí conmigo. La casa quedó preciosa, acogedora, llena de luz. Y yo sentía que finalmente estábamos construyendo nuestro pequeño rincón, nuestro refugio del mundo. Pero es curioso cómo solo nos damos cuenta de las cosas cuando ya es demasiado tarde. Hoy, mirando hacia atrás, percibo que fue justamente cuando nos mudamos a aquella casa que Fernando empezó a cambiar. Al principio eran pequeñas cosas. Empezó a llegar más tarde del trabajo. Decía que tenía mucho trabajo, que la empresa estaba creciendo, que necesitaba dedicarse más. Yo le creía. Después de todo, siempre había confiado en él. Después, vinieron los viajes. Fines de semana enteros fuera, supuestamente resolviendo problemas con clientes en otras ciudades. Yo me quedaba sola en aquella casa grande, haciendo comida que sobraba, mirando televisión sin prestar atención, esperando a que volviera. Cuando volvía, venía cansado, irritado, distante. Yo preguntaba si todo estaba bien, y él respondía que sí, que solo era el estrés del trabajo, y yo, queriendo creer, me tragaba las desconfianzas que comenzaban a nacer en mi pecho. Una noche, llegó a casa oliendo a un perfume que yo no conocía. No era mi perfume, no era el suyo. Era algo demasiado dulce, empalagoso. «Fernando, ¿qué perfume es ese?», pregunté intentando sonar casual, pero mi corazón ya estaba acelerado. Se encogió de hombros, quitándose el saco y tirándolo en el sofá. «Ah, debe ser de alguna clienta. Pasé el día entero en reuniones. Esas mujeres usan unos perfumes tan fuertes que se quedan impregnados en la ropa. Hasta me da jaqueca». Se fue directo al baño, y yo me quedé allí, parada en medio del salón, sintiendo que algo iba muy mal, pero sin la valentía de nombrar qué era. En los meses siguientes, la distancia no hizo más que aumentar. Fernando apenas me miraba a los ojos. Su contacto se volvió mecánico, frío. Nuestras conversaciones se limitaban a acuerdos prácticos, cuentas que pagar, reparaciones necesarias en la casa. La intimidad que teníamos desapareció. Intentaba acercarme. Preparaba los platos que a él le gustaban. Arreglaba la casa de la manera que él prefería. Pero nada parecía suficiente. Siempre estaba distraído. Siempre con el móvil en la mano. Siempre con prisa por estar en cualquier lugar que no fuera allí conmigo. Empecé a sentirme invisible dentro de mi propia casa. Aquella casa que mi padre construyó con tanto amor, que era mía por derecho, por herencia, por sangre, se había convertido en un lugar donde ya no me sentía bienvenida. Y lo peor de todo era que no entendía el porqué. ¿Qué había hecho yo mal? ¿Por qué el hombre que juró amarme para siempre ahora apenas soportaba estar en el mismo salón que yo? Esas preguntas me consumían. Pasaba las noches despierta, acostada, junto a un hombre que parecía un extraño, tratando de encontrar respuestas que tuvieran sentido. ¿Sería porque no pudimos tener hijos? ¿Se habría arrepentido de haberse casado conmigo? ¿Había envejecido mal? ¿Había perdido la belleza que él vio un día en mí? Me miraba al espejo y veía una mujer cansada, con arrugas alrededor de los ojos, canas empezando a aparecer, y me preguntaba si era eso, si era por eso que ya no me quería. Pero incluso con todas estas dudas, jamás se me pasó por la cabeza que Fernando pudiera estar engañándome.
No mi Fernando. No el hombre que me había pedido que fuéramos novios bajo las estrellas, que había llorado de emoción el día de nuestra boda, que había prometido amarme en la salud y en la enfermedad. Me negaba a creer que él fuera capaz de algo así. Así que continué viviendo en esa negación confortable, fingiendo que todo iba a mejorar, que solo era cuestión de una mala racha, que el amor volvería a ser lo que era antes. Hasta que llegó aquel día, el día en que todo se derrumbó definitivamente, y descubrí que la vida que creía tener no era más que una mentira bien contada. Fue un martes de marzo, un día cualquiera, de esos en que el sol sale y no imaginas que tu vida entera va a cambiar antes del anochecer. Me había levantado temprano, como siempre, y preparado el café del modo que a Fernando le gustaba, con pan crujiente recién hecho y queso fresco. Bajó las escaleras ya vestido para el trabajo, traje azul, marino, corbata impecable, pelo peinado con gomina. Estaba guapo, tenía que admitirlo. Incluso después de todos esos años, incluso con las canas empezando a aparecer en las sienes, Fernando seguía siendo un hombre atractivo. «Buenos días», dije poniendo la taza de café en la mesa. Apenas me miró. «Buenos días», respondió seco, cogiendo el móvil que no soltaba ni para comer. Me senté en la silla frente a él, intentando iniciar alguna conversación. Pensé en hacer esta noche tu plato favorito, la carne guisada con patatas que tanto te gusta. ¿A qué hora vuelves? Continuó toqueteando el móvil, los dedos deslizándose rápido por la pantalla. Una media sonrisa en el rostro que claramente no era para mí. No lo sé, Rosalía. Tengo varias reuniones hoy. Puede que me retrase. No me esperes para cenar. Era siempre así en los últimos meses. No me esperes. Llegaré tarde. Tengo un compromiso. Cada frase era una puerta cerrándose, un muro levantándose entre nosotros. Me tragué, el nudo en la garganta, y fingí que todo estaba bien, como había aprendido a hacer también. De acuerdo, cuando llegues te caliento la comida. Se levantó, cogió el maletín y se fue sin darme un beso, sin un roce, sin nada. Solo el ruido de la puerta al cerrarse y el pesado silencio que quedó en la cocina. Pasé el día haciendo las tareas de siempre. Lavé ropa. La tendí en el tendedero del patio trasero sintiendo el olor a jabón mezclado con el perfume de los naranjos que mi padre había plantado. Limpié la casa entera, pasando el trapo en cada rincón, como si pudiera limpiar también la tristeza que se me había pegado. Fui al mercado. Saludé a las vecinas que siempre se paraban a charlar. Fingí que todo iba bien cuando doña Carmen preguntó por Fernando. Está genial, trabajando muchísimo. Mentí con una sonrisa que no me llegaba a los ojos. Volví a casa con las bolsas pesadas y el corazón aún más pesado. Guardé la compra, sazoné la carne y la puse a cocinar a fuego, lento. La casa se fue llenando de ese olor agradable a comida casera, a ajo y cebollas sofritos, a laurel, el guiso espesándose lentamente. Siempre creí que la comida hecha con cariño tenía el poder de curar cualquier cosa, de acercar a la gente. Pero aquel día, mientras removía la cazuela, sentía que ni toda la comida del mundo iba a traerme a Fernando de vuelta. Eran las 5 de la tarde cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. «¿Diga?» contesté. Silencio al otro lado. «¿Diga?» repetí. Entonces escuché una respiración y una voz femenina, joven, con un tono de burla que me heló la columna. «¿Tú eres Rosario? ¿La mujer de Fernando?» Mi corazón se disparó. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» La mujer se rió. Una carcajada corta, cruel. Solo quería avisarte de una cosa. Puedes ir preparando las maletas, porque dentro de poco esta casa va a tener otra dueña. Y colgó. Me quedé quieta en medio del salón, el teléfono todavía en la mano, temblando entera. Mi cabeza daba vueltas intentando comprender lo que acababa de pasar. ¿Quién era esa mujer?
¿Qué quiso decir con otra dueña? Intenté llamar de vuelta, pero el número estaba desconectado. Me senté en el sofá con las piernas temblorosas, el corazón latiéndome tan fuerte que podía escuchar su sonido en mis oídos. Empecé a atar cabos, el perfume diferente, las llegadas tarde, los viajes constantes, el móvil que no soltaba ni a la hora de dormir, la frialdad, la distancia, la forma en que me miraba. Ahora, como si yo fuera un mueble viejo que quería tirar. De pronto, todo tuvo sentido. Un horrible, doloroso, que me había negado a ver. Fernando me estaba siendo infiel. Y peor aún, esa mujer, fuera quien fuese, hablaba de mi casa como si ya fuera suya. La casa que mi padre construyó, la casa que era mía por derecho. Una mezcla de rabia y pánico comenzó a crecer dentro de mí. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba oírla de su boca. Necesitaba entender qué estaba pasando. Tomé el móvil con las manos temblorosas y llamé a Fernando. Sonó, 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 y nada. Buzón de voz. Volví a llamar. Buzón de voz. Al tercer intento, contestó, con la voz irritada. ¿Qué pasa, Rosario? Estoy en una reunión. ¿Tiene que ser ahora? Respiré hondo, tratando de controlar la voz que quería salir a gritos. Necesito que vengas a casa. Ahora. Es urgente. Suspiró al otro lado, ese suspiro cansado de quien está lidiando con algo inconveniente. No puedo ahora. Ya te dije que estoy en una reunión. Lo hablamos luego. Fernando, por favor, es serio, insistí, y mi voz falló. Él notó algo diferente. ¿Qué pasó? ¿Alguien se murió? No, pero necesito hablar contigo, en persona. Hoy. Hubo una pausa larga. Oía voces de fondo, una de ellas femenina, riéndose de algo. Está bien, dijo finalmente. Llegó en un rato. Y colgó sin despedirse. Me quedé allí sentada, abrazada a mí misma, tratando de prepararme para lo que vendría. Pero ¿cómo se prepara uno para ver la vida derrumbarse? ¿Cómo nos preparamos para descubrir que la persona que amaste durante 40 años no es quien creías que era? La carne seguía cocinándose en la cazuela, el olor inundando la casa, pero yo ya no tenía hambre. No podía pensar en comer, en hacer cualquier cosa que no fuera esperar. Esperar por la tormenta que sabía que se avecinaba. Cuando oí el coche aparcar frente a casa, eran ya casi las 7 de la noche. Me levanté del sofá, me limpié las manos sudadas en el pantalón y fui hasta la puerta. Fernando entró con una expresión de impaciencia en el rostro, tiró la carpeta en el sofá y cruzó los brazos. ¿Y qué? ¿Qué era tan urgente? Lo miré a él, a ese hombre que había sido mi mundo entero, y las palabras salieron antes de que pudiera pensar. Una mujer me llamó hoy. Me dijo que podía ir haciendo mis maletas porque pronto esta casa iba a tener otra dueña. Su rostro palideció por un segundo, pero enseguida se recompuso. ¿Qué mujer? ¿De qué estás hablando? No finjas. Fernando, dije sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme. No me mientas más. Sé que estás con otra. Lo sé todo. Soltó una risa seca, sin humor. Te estás volviendo loca, Rosalía. ¿Lo sabes todo? No sabes nada. Y empezó a caminar de un lado para otro, pasándose la mano por el pelo, nervioso. Entonces cuéntame, le pedí, la voz saliendo más firme de lo que me sentía por dentro. Cuéntame quién es ella. Cuéntame desde hace cuánto tiempo está pasando esto. Cuéntame por qué me hiciste esto. Dejó de caminar y me encaró, y en sus ojos ya no quedaba rastro del hombre que conocí. Había frialdad, impaciencia, hasta rabia. ¿Quieres saberlo? ¿De verdad quieres saberlo, Rosalía? Entonces te lo diré. Conocí a Alicia hace 2 años. Es joven, guapa, me hace sentir vivo otra vez. Y sí, estamos juntos. Y sí, ella va a vivir aquí. El suelo desapareció bajo mis pies. 2 años. 2 años de mentiras, de engaños, de creer yo que el problema era mío,
que no era lo suficientemente buena. Y ahora estaba él allí, delante de mí, hablando de otra mujer con un brillo en los ojos que hacía tanto tiempo que no tenía para mí. Pero esta casa es mía, Fernando. Mía. Mi padre me la dejó a mí. No puedes simplemente traer a otra mujer aquí. Él sonrió, y aquella sonrisa me dio más miedo que cualquier grito. Aún estamos casados, querida. Régimen de comunidad total de bienes, ¿lo recuerdas? Esta casa es mía tanto como tuya. Y ya he decidido. Tú eres la que se va a ir. En ese momento, mirando al hombre que juró amarme para siempre, entendí que había perdido mucho. Más que un matrimonio. Había perdido mi casa, mi seguridad, y peor, había perdido 40 años de mi vida creyendo en una mentira. No puedes hacer esto, dije, y mi voz salió temblorosa, casi un susurro. Mi padre construyó esta casa. Me la dejó antes de morir. Es mi herencia, Fernando. Mía. Él se encogió de hombros, como si estuviéramos discutiendo qué programa ver en la televisión. Puedes quejarte todo lo que quieras, Rosalía, pero la ley es clara, régimen de gananciales, la mitad de todo es mío, y no me voy a ir de aquí. Tomó el maletín del sofá y empezó a subir las escaleras. Voy a ducharme. Sugiero que vayas pensando qué vas a hacer. La conversación ha terminado. Me quedé allí, plantada en medio del salón, escuchando sus pasos en el piso de arriba, el ruido de la ducha al encenderse. Todo era tan surrealista que por un momento pensé que estaba teniendo una pesadilla, que iba a despertar y descubrir que nada de aquello era real. Pero el olor a carne quemándose en la cocina me trajo de vuelta. Corrí al fogón, apagué el fuego y miré aquella olla humeante. La comida que había hecho con tanto cariño estaba arruinada, pegada al fondo, negra, inútil, igual que mi matrimonio. Esa noche, Fernando durmió en el dormitorio de invitados. Yo me quedé en nuestro cuarto. La cama parecía enorme y helada sin él, aunque hacía meses que apenas nos tocábamos incluso durmiendo lado a lado. No pude pegar ojo. Me quedé mirando al techo, las sombras de los árboles bailando en las paredes con el viento nocturno, pensando en todo lo que había pasado. ¿Cómo es que uno llega a este punto? ¿Cómo es que 40 años de historia terminan así, con tanta frialdad, tanta crueldad? Los días siguientes, la tensión en la casa se hizo insoportable. Fernando continuó su rutina normalmente, saliendo temprano, volviendo tarde, cuando volvía. Intenté hablar con él más veces, intenté entender, intenté incluso implorar. Fernando, podemos intentar resolver esto. Podemos ir a un terapeuta, podemos conversar, sí. Pero él me cortaba antes de que yo terminara. No hay nada que resolver, Rosana. Ya he tomado mi decisión. Sigue adelante. Fue el jueves de esa semana cuando la vi por primera vez. Yo había ido al supermercado y vuelto antes de lo normal. Estaba guardando la compra cuando oí el ruido de un coche aparcando. Miré por la ventana de la cocina y vi a Fernando bajando del coche, pero no estaba solo. Una mujer salió del lado del pasajero. Era joven, debía tener unos 30 y pocos años, pelo rubio liso hasta la cintura, ropa ajustada que marcaba un cuerpo que el gimnasio había esculpido. Ella se reía de algo que Fernando decía, tocando su brazo con una intimidad que me hizo subir la bilis a la garganta. Mi primer instinto fue salir corriendo y confrontarlos a los dos allí mismo, en la calle, delante de los vecinos, armar un escándalo. Pero mis pies no se movieron. Me quedé allí, escondida detrás de la cortina, observando. Fernando abrió la puerta de casa con la llave, como si fuera la cosa más natural del mundo, traer a la amante dentro de la casa de su esposa. Entraron riendo, y oí las voces que venían del salón. Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Me escondí en la despensa de la cocina, con la puerta entreabierta, observando por las rendijas. La tal Laura estaba paseando por la
Casa como si ya fuera la dueña, tocando los muebles, comentando sobre cada estancia. Este sofá es horrible, Fernando. Tenemos que cambiarlo. Y este color de las paredes, Dios mío, parece casa de vieja. Habrá que pintarlo todo de nuevo. Él estaba de acuerdo con todo, sonriendo, encantado, como un perrito obediente. Yo sentía una mezcla de rabia y humillación tan grande que apenas podía respirar. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo tenía la osadía de traer a aquella mujer dentro de mi casa, tocar las cosas que eran mías, planear cambios como si yo ya no existiera? Apreté las manos una contra la otra para dejar de temblar, las uñas clavándose en las palmas. Subieron a la planta de arriba. Yo oí los pasos, las risas, la puerta del dormitorio principal cerrándose. De mi habitación. De la habitación donde dormí durante años. Donde lloré mis penas. Donde soñé mis sueños. Cerré los ojos con fuerza. Las lágrimas por fin corrían, silenciosas. No podía dejar que me oyeran. No podía darles la satisfacción de verme destruida. Me quedé allí en la despensa durante casi 1 hora, hasta que los oí bajar de nuevo. «Ahora tenemos que irnos, amor», decía Fernando. «Pero pronto podrás quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Solo necesito resolver algunas cosas primero». Su voz era mimada, infantil. «¿Prometes que será rápido? No aguanto más estar en ese apartamento apretado. Quiero vivir aquí, en esta casa preciosa». Él se rió y prometió. «Lo prometo. Muy pronto esta casa será toda nuestra». Después de que se fueron, salí de la despensa con las piernas temblorosas. Subí las escaleras despacio, cada escalón pesando 1 tonelada. Entré en la habitación y el olor de su perfume estaba por todas partes. Nauseabundo, fuerte, marcando territorio. Miré la cama deshecha y sentí una náusea violenta. Corrí al baño y vomité todo lo que tenía en el estómago, que no era mucho porque apenas había comido en los últimos días. Me senté en el suelo frío del baño, apoyada en la pared, y lloré. Lloré por los años perdidos, por la confianza rota, por la humillación de ser reemplazada así, como si no tuviera ningún valor. Lloré por la chica de 20 años que se había enamorado creyendo en él para siempre. Lloré por mi padre, que había construido esa casa pensando que me estaba dando seguridad, y ahora iba a perderlo todo. Pero en medio de las lágrimas, algo empezó a crecer dentro de mí. No era solo tristeza, era rabia. Una rabia caliente, pulsante, que secó las lágrimas y me hizo levantarme del suelo. No iba a dejarlo pasar. No iba a aceptar e irme simplemente como si no tuviera derechos, como si esa casa no fuera mía por la sangre y el sudor de mi padre. El viernes busqué una abogada. La doctora Marta era una mujer de unos 50 años, de pelo cortos, mirada firme, que me recibió en su despacho con una amabilidad que me hizo sentir un poco menos sola. Le conté todo, desde la herencia hasta la traición, la amenaza de perder la casa. Me escuchó con atención, tomando notas, y cuando terminé, ella suspiró. «Doña Rosa, su situación es complicada, pero no está perdida. ¿La casa era suya antes del matrimonio?» Asentí con la cabeza. «No, solo quedó a mi nombre después de que mi padre murió, y para entonces yo ya estaba casada hacía muchos años». Ella asintió. «Entonces, sí entra en el régimen de gananciales, pero eso no significa que él pueda simplemente echarte de tu casa. Tú también tienes derechos. Tenemos que interponer una demanda, solicitar la separación de bienes, probar la infidelidad. Llevará tiempo, pero usted no quedará desamparada. Tiempo». Esa palabra resonó en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Y mientras tanto, ¿qué iba a pasar? Tendría que seguir viviendo en esa casa, viendo a Fernando traer a esa mujer, soportando la humillación. «Doctora Marta,
Pregunté con la voz temblorosa. ¿Qué hago mientras tanto? ¿Cómo vivo sabiendo que él está planeando sacarme de mi propia casa? Ella me sujetó la mano por encima de la mesa, un gesto maternal que me hizo querer llorar de nuevo. Usted se resiste, doña Rosa. No se va de esa casa por nada. Esa es su morada, su residencia legal. Él no puede forzarla a irse. Si intenta cualquier cosa, me llama inmediatamente. Interpondremos una medida de protección si es necesario. Usted no está sola en esto. Salí del despacho de la abogada sintiéndome un poco más fuerte, pero todavía perdida. Camino de vuelta a casa. Pasé frente a la iglesia donde Fernando y yo nos habíamos casado. Detuve el coche y me quedé mirando aquel edificio antiguo, la torre con la campana que había tocado el día de nuestra boda. Recordé el vestido blanco, las promesas, el beso en el altar. Todo parecía tan lejano ahora, como si le hubiera pasado a otra persona, en otra vida. Cuando llegué a casa, y Fernando ya estaba allí. Estaba en el salón, al teléfono, riendo de esa manera que yo conocía tan bien. Era la voz que usaba cuando hablaba con ella. Cerré la puerta despacio y él se giró, me vio, y su expresión cambió por completo. Colgó el teléfono rápidamente. «Necesito hablar contigo», dijo, y el tono era diferente, más serio, más duro. «Siéntate ahí». Me senté en el sofá, con las manos sudando, el corazón acelerado. «¿Qué pasa?», pregunté intentando sonar firme. Respiró hondo y lo soltó. «Rosana, esto no está funcionando. Tú viviendo aquí, yo viviendo aquí, con todo lo que está pasando. Es hora de que busques otro sitio. Ya hablé con Elena. Ella se mudará aquí la próxima semana. Tienes hasta el domingo para recoger tus cosas e irte». El mundo dio vueltas a mi alrededor. Domingo, en 2 días. «No me voy a ir a ninguna parte, Fernando», dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. «Esta casa es mía. Si alguien se va, eres tú». Él se rió, una risa sin humor, peligrosa. «¿De verdad crees que tienes elección? ¿Crees que puedes quedarte aquí, desafiándome?» Se levantó y vino en mi dirección, y por primera vez en 40 años sentí miedo de él, miedo de verdad. Me levanté rápido del sofá, poniendo distancia entre nosotros. «Fernando, no me toques. Ya busqué una abogada. No puedes echarme de mi propia casa». Él se detuvo, entrecerrando los ojos. «¿Abogada? ¿Fuiste a buscar una abogada?» «Qué ridículo, Rosana. ¿Crees que eso va a cambiar algo? Solo vas a gastar el dinero que no tienes. Porque, por cierto, ya cancelé tu tarjeta de crédito. La cuenta conjunta también está bloqueada para ti. ¿Quieres pelear conmigo? Pues vamos a ver cuánto aguantas sin un céntimo en el bolsillo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. La tarjeta, la cuenta, todo el dinero que habíamos construido juntos a lo largo de los años estaba a nombre de los dos. Pero él tenía acceso a todo, lo controlaba todo. Había sido una tonta al no preocuparme nunca. Con eso, de confiar ciegamente en que él siempre me cuidaría. Y ahora estaba allí, rehén de mi propia ingenuidad. «No puedes hacer esto», susurré. «Puedo y ya lo hice», respondió con una sonrisa cruel. «Entonces sugiero que reconsidere su posición. O se va por las buenas, o se va por las malas. Y créame, no querrá que sea por las malas». Cogió las llaves del coche y se fue, dando un portazo con fuerza. El cuadro de la pared tembló con el impacto. Esa noche de viernes fue la más larga de mi vida. Me senté en la cocina, la misma cocina donde mi padre tomaba café antes de ir a trabajar, donde mi madre horneaba bizcochos los domingos, donde yo había soñado con criar a mis hijos que nunca llegaron. Miré a mi alrededor y vi cada marca del tiempo, cada recuerdo pegado a las paredes. No podía perder aquello. No podía dejar que Fernando se llevara lo último que me unía a mi padre. El sábado por la mañana,
Me desperté con un ruido extraño que venía del piso de arriba. Subí corriendo y encontré a Fernando en el dormitorio, sacando ropa del armario y arrojándola a una maleta grande abierta sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. Él ni siquiera me miró. «Estoy separando tus cosas. Ya que no quieres irte por las buenas, te ayudaré a hacer las maletas». Sentí que la sangre me hervía. «Quita las manos de mi ropa, Fernando». Pero él continuó, tomando metódicamente vestidos, blusas, pantalones y metiendo todo sin cuidado dentro de la maleta. Intenté impedirlo. Tiré de la maleta. Intenté quitársela. Me empujó, no con violencia, pero sí con la fuerza suficiente para hacerme tambalear hacia atrás. «Aléjate, Rosana. Tuviste tu oportunidad. Ahora es a mi manera». Lágrimas de rabia corrían por mi rostro. «Voy a llamar a la policía. Voy a denunciarte». Él finalmente me miró, y en sus ojos ya no quedaba nada del hombre que yo conocí. «¿Vas a llamar a la policía? Puedes llamar. ¿Qué vas a contar? ¿Que tu marido te está ayudando a hacer las maletas? ¿Que estoy en mi propia casa, que es tanto mía como tuya?» Tenía razón, y aquello me desesperé aún más. No tenía a dónde ir. No tenía dinero. Ya no me quedaba nadie. Mis padres habían fallecido. No habíamos tenido hijos, y los parientes vivían lejos. Fernando era lo único que tenía. O, más bien, lo que había sido. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas y llamé a la doctora Marta, pero era sábado y no contestaba. Dejé un mensaje de WhatsApp, desesperada, pero no obtuve respuesta. El día se arrastró en una tensión insoportable. Fernando se quedó en casa todo el día, algo inusual, y se pasó el tiempo haciendo llamadas, organizando cosas, ignorando por completo mi presencia. Por la tarde, una furgoneta se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron, fuertes, serios. Fernando fue a la puerta a recibirlos como si fueran viejos amigos. «Hola, chicos. Gracias por venir. Es solo una mudanza sencilla. No tardaremos mucho». «¿Mudanza? ¿Qué mudanza?». Corrí hacia la puerta. «¿Qué está pasando aquí?». Uno de los hombres me miró, incómodo, luego miró a Fernando. «¿Es usted la señora que se va a mudar?». Fernando respondió por mí. «Sí, lo es. Solo está un poco nerviosa por la situación, pero ya lo tenemos todo hablado. Pueden empezar por el dormitorio». «No», grité. «Yo no me voy. Esta casa es mía». Los hombres se miraron entre sí, incómodos. «Mire, señor, no queremos meternos en peleas de pareja», dijo uno de ellos. «Si hay algún lío, es mejor que nos vayamos». Fernando sacó la cartera del bolsillo. «No hay ningún lío. Miren, aquí». Mostró el documento de identidad donde figuraba nuestra dirección, el certificado de matrimonio. «Yo vivo aquí. Estoy en mi derecho. El nerviosismo es solo por el estrés de la separación. Ya saben cómo es esto. Pagaré el doble de lo acordado si lo hacen rápido». Los hombres dudaron, pero el dinero pudo más. Ellos subieron. Yo subí detrás de ellos, suplicando que se detuvieran, pero era como gritarle a una pared. Agarraban mis cosas, las metían en cajas y bajaban. Fernando supervisaba todo con una calma aterradora. Cuando intenté impedirlo físicamente, agarrando una caja y tratando de tirar de ella para recuperarla, Fernando me agarró del brazo. «Rosana, para con esto. Estás montando una escena ridícula». Me soltó con un empujón y caí sentada en el suelo del pasillo. Fue en ese momento que noté una presencia nueva. Miré hacia la puerta de entrada y allí estaba ella. Alina, con una sonrisa triunfal en el rostro, observándolo todo como si fuera un espectáculo. Estaba arreglada, maquillada, el pelo impecable, sujetando un bolso de marca. «Hola, amor», le dijo a Fernando con esa voz empalagosa. «Vine a ayudar con la organización». Él bajó las escaleras y la besó en la boca, delante de mí, dentro de mi propia casa.
El beso fue largo, intencional, una demostración de poder. Me levanté del suelo con dificultad, las piernas temblorosas, el cuerpo entero tiritando. ¿No tienes vergüenza?, le grité. ¿No te da vergüenza destrozar un matrimonio, robarle el hogar a otra persona? Alina me miró de arriba a abajo, con desprecio. ¿Robar? Yo no he robado nada, querida. Fernando me eligió porque tú ya no eres suficiente para él. Mírate, una vieja amargada. Yo traigo juventud, alegría. Yo le doy lo que tú ya no puedes darle. La rabia explotó dentro de mí. Avancé hacia ella. No sé exactamente lo que iba a hacer, pero Fernando me sujetó antes. «¡Basta!», gritó. «Estás haciendo el papel de loca, Rosana. Los hombres están subiendo tus cosas a la camioneta. Te he conseguido una habitación de hotel. Aquí está la dirección». Me metió un papel en la mano. «Te quedas allí hasta que resuelvas tu vida. Pero aquí, en esta casa, no entras más». «¡No!», imploré, la voz quebrándose en sollozos. «Fernando, por favor, no me hagas esto. Podemos hablar, podemos solucionarlo». 40 años, Fernando. 40 años. Me miró sin ninguna emoción. 40 años que se han terminado, Rosana. Supéralo. Me agarró del brazo, con fuerza ahora, y me arrastró hasta la puerta. Me debatía, gritaba, suplicaba. Los vecinos comenzaron a asomarse a las ventanas, en la calle, observando aquel espectáculo de horror. Fernando me soltó en la acera. Volvió a entrar, y a los pocos segundos, empezó a tirar mi ropa por la ventana de la habitación. Vestidos que caían como pájaros muertos en el jardín. Blusas, pantalones, zapatos, todo arrojado sin el menor cuidado. «Ahí tienes tus cosas», gritó desde la ventana. «Coge todo y piérdete. Y Rosalía, aquí no vuelves nunca. ¿Oíste bien? Aquí no vuelves nunca». Miré hacia arriba y vi a Alicia a su lado en la ventana, aquella ventana de mi habitación, del cuarto que mi padre había construido, y ella sonreía. Sonreía con la victoria completa mientras mis ropas seguían cayendo a mi alrededor como escombros de una vida entera. Los vecinos miraban en silencio. Doña Gerarda tenía la mano en la boca, horrorizada. El señor Mario negaba con la cabeza. Pero nadie hacía nada. Nadie podía hacer nada. Me agaché y empecé a recoger mis cosas del suelo, las manos temblándole tanto que apenas podía sujetar nada. Ropa sucia de tierra del jardín, pisoteada, humillada como yo. La camioneta se detuvo a mi lado y los hombres bajaron, ayudaron a meterlo todo sin mirarme a los ojos. Uno de ellos musitó un «lo siento» que apenas escuché. Cuando terminaron, se fueron rápido, como quien huye de la escena de un crimen. Me quedé allí, sola en la acera, mirando la casa, que era mía, donde la ventana ahora estaba cerrada. Dentro, lo sabía, Fernando y Alicia estaban celebrando. Estaban ocupando mi espacio, mis muebles, mi vida. Y yo estaba allí afuera, a mis 62 años, sin dinero, sin casa, sin dignidad, desalojada de mi propia herencia como si fuera basura. Cogí el papel arrugado con la dirección del hotel, un hotel barato en las afueras de la ciudad. Era todo lo que me había dado después de 40 años juntos. Una habitación de hotel y ropa, tirada en la acera. Miré una vez más la casa, las lágrimas secándose finalmente, dando paso a algo diferente. Algo frío, duro, que estaba naciendo dentro de mí. Era determinación. Era fuerza. Era la certeza de que aquello no iba a terminar así. Llamé a un taxi con las últimas monedas que tenía en el bolso. El conductor me ayudó a meter las cajas en el maletero sin hacer preguntas, pero vi la piedad en su mirada cuando me vio con el rostro hinchado de tanto llorar, la ropa arrugada, el pelo despeinado. El hotel era exactamente como me lo imaginaba. Un edificio viejo, con la pintura desconchada y olor a moho en el pasillo.
La habitación era minúscula, con una cama individual que crujía, un armario pequeño y un baño con azulejos rotos. Me senté en el borde de la cama y miré a mi alrededor. Era a donde había llegado. 62 años, 40 de matrimonio, y yo estaba allí, sola, sin nada. Pero solo me permití esa noche de autocompasión. Lloré todo lo que tenía que llorar, grité en la almohada. Golpeé la cama hasta que me dolieron los puños. Y cuando salió el sol el domingo, yo era otra persona. Ya no era la Rosaura que creía en promesas vacías. Era la Rosaura que iba a luchar. El lunes por la mañana, me presenté en el despacho de la doctora Marta, tan pronto como abrió. Se quedó impactada cuando le conté lo que había sucedido el fin de semana. Esto es un desalojo ilegal, doña Rosaura. Él no puede hacer eso. Vamos a demandar. Vamos a pedir indemnización. Vamos a... Yo la interrumpí. Doctora, no solo quiero demandar. Quiero mi casa de vuelta. Quiero justicia. Ella me tomó de la mano. Y la tendrá. Pero va a llevar tiempo. El sistema es lento. Necesita tener paciencia. Paciencia. Era la última cosa que tenía en ese momento, pero era lo que tenía que aprender. En los días siguientes, la doctora Marta interpuso una demanda de divorcio contencioso, solicitando la anulación del régimen de sociedad de gananciales debido a la infidelidad probada, y pidiendo que la casa se quedara conmigo por ser herencia familiar. También solicitamos una medida de protección contra Fernando por desalojo ilegal y agresión psicológica. Mientras tanto, yo necesitaba sobrevivir. El dinero para el hotel solo duraría 2 semanas. No tenía tarjeta, ni acceso a ninguna cuenta. Necesitaba trabajo, urgentemente. Con 62 años, sin ninguna experiencia profesional, reciente y con la apariencia de una mujer destrozada, no fue fácil. Llamé a puertas de tiendas, mercados, panaderías. Siempre escuchaba lo mismo. Usted está muy cualificada. Vamos a guardar su currículo. Nos pondremos en contacto. Mentiras educadas. Fue la señora Giralda, mi antigua vecina, quien me salvó. Ella apareció en el hotel una tarde, trayendo tuppers con comida. Rosalía, vi todo lo que pasó. Fue una vergüenza. Ese hombre no vale nada. Se sentó en la cama a mi lado. Escucha. Tengo una amiga que tiene un salón de belleza. Necesita a alguien para hacer la limpieza, organizar el inventario, atender el teléfono. No paga mucho, pero es un comienzo. ¿Aceptas? Yo agarré aquella oportunidad como quien se agarra a una tabla en medio del océano. Empecé en el salón de la señora Cristina la semana siguiente. Me levantaba a las 5 de la mañana, cogía 2 autobuses. Llegaba allí a las 7 para abrir. Barría el pelo del suelo, lavaba toallas, organizaba productos. El trabajo era duro y volvía a casa con los pies hinchados y la espalda dolorida. Pero era mío. Era mi dignidad de vuelta. Era mi dinero, poco pero honesto. La señora Cristina era una mujer increíble, fuerte, viuda desde hacía 10 años, había criado a 3 hijos sola. Me trataba con respeto, nunca con lástima. Y poco a poco fuimos conversando. Yo le conté mi historia entre una escoba y otra, y ella me contó la suya. Rosalía, me dijo un día mientras tomábamos café después de la jornada, hombres cobardes hay a montones, pero mujeres fuertes también. Y tú eres fuerte, aunque todavía no lo sepas. Tu padre construyó esa casa para ti. Es tuya por derecho. Y la vas a recuperar. Puedes creerlo. Sus palabras me dieron fuerzas para continuar. Pasé a vivir en una pensión que costaba la mitad de lo que pagaba en el hotel. Era una habitación aún más pequeña, en un barrio lejano, pero estaba limpia y la dueña era amable. Yo ahorraba cada céntimo. Comía arroz con huevo la semana entera. No compraba nada que no fuera absolutamente necesario. Cada poco de dinero que me sobraba iba para pagar a la abogada y las costas del proceso. Los meses pasaban. Fernando no se puso en contacto ni una sola vez. Era como si hubiera dejado de existir para él.
pero a través de la doctora Marta, supe que las cosas no le iban tan de color de rosa como parecían. Aline se había revelado una compradora compulsiva. Amuebló la casa entera con muebles de lujo, usando su tarjeta de crédito. Organizaba fiestas constantes, llenando la casa de gente extraña. Los vecinos se quejaban del ruido. Y había más. La doctora Marta descubrió, mediante una investigación, que Fernando había ocultado dinero. Tenía cuentas a nombre de testaferros, inversiones de las que nunca me habló. Me había dejado sin nada mientras escondía una fortuna. Esto fue crucial para nuestro caso. Probó mala fe. Probó que lo había planeado todo. La audiencia tuvo lugar 8 meses después de aquel sábado maldito. Yo estaba nerviosa, con las manos sudadas, el corazón latiéndome con fuerza. Entré en el juzgado con la doctora Marta a mi lado, y allí estaba él. Fernando, con traje gris, más delgado, con ojeras profundas. Aline estaba a su lado, pero ya no tenía ese aire triunfante. Parecía aburrida, jugando con el móvil. El juez escuchó a ambas partes. La defensa de Fernando intentó argumentar que la casa era un bien común, que él tenía derecho. Pero la doctora Marta presentó todas las pruebas. La herencia documentada, los testigos del desalojo ilegal, los vecinos que vieron la humillación, los mensajes de Aline amenazándome, los documentos de las cuentas ocultas. Fue devastador. Cuando llegó mi turno de hablar, el juez me preguntó qué quería. Me levanté, miré a Fernando a los ojos por primera vez en meses y dije con una voz que no tembló: quiero mi casa de vuelta, la casa que mi padre construyó con sus propias manos, la casa donde están todos mis recuerdos, y quiero que se haga justicia. No se trata de dinero, se trata de dignidad. Se trata de respetar a quienes nos precedieron y construyeron algo con amor. La sentencia salió 3 semanas después. El juez determinó que la casa era mía por derecho de herencia familiar. Anuló el régimen de sociedad de gananciales sobre ese bien específico y condenó a Fernando a pagarme una indemnización por daños morales y por la mitad de los bienes que él había ocultado. Además, él fue obligado a desalojar la casa en 15 días. Cuando la doctora Marta me llamó con la noticia, yo estaba en la peluquería barriendo el suelo. «Doña Rosángela», dijo ella con la voz entrecortada, «usted ganó. La casa es suya». Caí de rodillas allí mismo, en medio de los cabellos en el suelo, y lloré. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de victoria, de un nuevo comienzo. El día que volví a casa, doña Cristina cerró el salón más temprano y vino conmigo. Doña Geralda también estaba allí. Cuando abrí la puerta con la llave nueva que la justicia había mandado hacer, mi corazón se encogió. La casa estaba diferente. Los muebles que Aline había comprado eran ostentosos, de mal gusto. Había marcas en las paredes. El jardín estaba abandonado. Pero era mi casa. Mía. De nuevo. Pasé las semanas siguientes limpiando, reorganizando, devolviendo la casa a su esencia. Pinté las paredes del color que le gustaba a mi padre. Volví a colocar los cuadros antiguos. Planté flores en el jardín. Cada gesto era una reconquista, una sanación. Fernando se mudó con Aline a un piso pequeño. Supe después, por los vecinos, que la relación no duró ni 6 meses. Aline lo dejó cuando el dinero empezó a escasear, cuando ella se dio cuenta de que él no era el hombre rico que ella pensaba. Él intentó buscarme una vez, meses después. Apareció en la puerta de casa, más viejo, cansado, derrotado. «Rosángela, cometí un error terrible. ¿Podríamos hablar?» Lo miré al hombre que había sido toda mi vida, y sentí nada. Ni rabia, ni rencor, ni pena. Nada. «Fernando», dije con calma, «tú hiciste tu elección, y yo hice la mía. Yo reconstruí mi vida sin ti. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba, y aprendí que perdonar no significa volver.
Te perdono por lo que hiciste, pero eso no significa que tú tiene cabida en mi vida. Ocúpate de tu vida, que yo me ocupo de la mía. Le cerré la puerta en la cara por última vez. Y sabes, fue liberador. Hoy, 3 años después, estoy bien. Todavía trabajo en el salón, de belleza, pero ahora soy socia de Doña Cristina. Hemos expandido el negocio, abrimos una segunda sucursal. Tengo mi independencia financiera, mis amigas, mi casa que cuido con mucho cariño. No me he vuelto a casar y no pretendo hacerlo. Aprendí que estar sola no es estar solitaria. Y para ti que me estás escuchando ahora, que quizás estés pasando por algo parecido, quiero decirte una cosa. No te rindas. Sé que duele. Sé que parece que el mundo se ha acabado. Sé que te sientes pequeña, invisible, sin valor. Pero tienes valor. Eres fuerte, aunque no lo sientas ahora mismo. Y te vas a levantar. Doerá, tardará, pero lo conseguirás. No aceptes migajas de quien debería darte el mundo. No aceptes que te traten como algo desechable. Mereces respeto, mereces dignidad, mereces amor de verdad. Y si no lo encuentras en nadie, encuéntralo primero en ti misma. Porque, al fin y al cabo, la única persona que estará contigo de principio a fin eres tú. Mi padre me dejó una casa. Pero más que eso, me dejó la certeza de que yo valía, de que merecía un lugar seguro en el mundo. Y cuando me arrebataron ese lugar, luché para recuperarlo. Y lo conseguí. Tú también puedes. Esta ha sido mi historia. Gracias por escucharme hasta el final. Que Dios te guarde. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas.